Bueno, amigos, amigas, gauchos, gauchas que están del otro lado, acá nos encontramos una vez más en este sótano del amor donde las cosas suceden. Gracias a ustedes por estar del otro lado, como nos vienen acompañando. Y hoy una vez más calentamos la pava, pusimos el agua y nos vamos a tomar un mate con Lucila Martínez Peliza, integrante del CIEN, economista, maestranda en economía aplicada en la Universidad de Buenos Aires. Lu, muchas gracias por venir, por estar A acá. vos. Bienvenida. Y bueno, este espacio, como les comentamos la otra vez en el capítulo número uno, hoy ya estamos llegando al segundo, es un espacio que pensamos para poder charlar entre colegas, economistas, jóvenes comprometidos con la realidad, que la estudian, que la piensan y que le ponen cabeza a la actualidad, pero también al futuro que se nos viene y sobre todo que se nos viene en términos generacionales, ¿no? De poder generar ese espacio, generar ese tiempo, tomarse un mate y discutir, pensar y en el mejor de los casos poder construir síntesis, ¿no? Y decir, estamos acá parados, somos desde acá, desde abajo capaz, como lo pensamos humildemente de este lugar, el camino que creemos hacia el futuro para el pueblo más hermoso de este planeta que es la Argentina y que tanto queremos, y humildemente desde acá queremos aportar ese granito de arena a la discusión. No voy a ser muy creativo para arrancar en esto, porque la creatividad se la dejo a otros, pero la gran pregunta que siempre hacemos es, ¿cómo la ves? ¿No? ¿Cómo la ves, obviamente en términos económicos, porque hablamos de ese lugar acá, pero también en general Mm. y poder abrir la puerta a esta charla? Así que nada, bienvenido una vez más y cuando vos quieras. Bueno, se armó estas semanas bastante polémica por los economistas que festejan los números de Milei, que dicen, Bien. mira, le sale todo bien, y los que dicen que está Se viene. festejando la pobreza del Claro. 54%, está todo volando por los aires. Así que cómo la veo es depende de qué analizo. Bien. Para mí está bueno ahí pensar cuál es la propuesta de Milei, que nos puede gustar o no, pero tiene un determinado plan económico. Exacto. Y ver si está fracasando o si le está yendo bien en esos términos. Y después, obviamente, pensar si es deseable o no lo que está haciendo. Para mí, respecto a lo primero, si pensamos que el objetivo principal de mi ley es bajar la inflación, que fue con lo que más hizo campaña, con Sí, razón, porque también la exacto. inflación, o sea, a la gente le importaba más cuánto salían las cosas que la deuda con el FMI, Total. lógicamente. Era la principal Sí. preocupación, Y estaba toda su ahí. campaña fue explicar cómo iba a hacer para bajar Exacto. la inflación de manera muy concreta. Sí, hizo una obra de teatro pegándole al Banco Central, hizo todo lo Sí, que o tenía que sea, hacer, lo explicó hizo. de manera muy Sí, 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 no, no concreta dejó nada afuera. y cómo bajar la inflación. Si pensamos en eso, la verdad es que el número del 2,7 de octubre es un buen número. Exacto. O sea, es algo que yo fuese mi ley, saldría a mostrarlo por todos lados. Y además hay un montón de riesgos que varios economistas, me incluyo, hace tiempo venimos mencionando, que los viene piloteando. Total. Eh, si uno piensa que la manera en la cual Milei está bajando la inflación es con ancla cambiaria, porque el dólar está barato, o sea, está Sí. apreciado, Pisadísimo, diría un amigo. pisadísimo, con un ancla fuerte en los ingresos, o sea, la recesión. Total. El famoso, bueno, las cosas no aumentan porque la gente no puede comprar, Claro. que es efectivo, con un costo enorme, pero es efectivo. Y después, bueno, la eliminación de los pesos. Bien. Son como las tres anclas. Eh, y hay algunos riesgos que se derivan de ahí. Sí, desde el vamos, peores condiciones del salario, que esto que decía, ¿no? De, bueno, ajustar vía ingresos, es Sí. decir, che, enfrío la demanda, lisa y llanamente, y que después uno ve indicadores en la calle de Came o lo que sea, esta semana que salió el consumo de carne y todo eso, Sí. eso que reflejan esto que vos venís planteando de un primer ancla a través de ingresos. Ujú. Y ahí el foco obviamente en salarios estatales, Sí. jubilaciones, y ni hablar universidades y demás, que como los tres grandes rubros Sí. donde se cerró la canilla y ahí ajusta, o sea, si uno busca el ajuste fiscal, anda primero ahí y después vemos dónde más Sí, sí. está, digamos, la marginalidad de la discusión, pero la discusión es esa. Sí.
Y por ese lado el riesgo un poco era, bueno, a ver si te estallaba todo en la calle y todavía no está sucediendo Total, eso. total. Creo que después, sobre los otros dos puntos, sí hay algo, o sea, en primer lugar, si bien todo eso contribuye a bajar la inflación, no así la inercia inflacionaria, ¿no? O sea, te puede ayudar a desacelerar, pero costaba perforar el piso del 4%. Exacto. Esto es, o sea, bueno, que es la inercia, es que las cosas aumentan hoy, porque aumentaban ayer, como por ejemplo los alquileres. Si uno es comerciante y te aumenta el alquiler, vas a subir los precios para solventarlo, entonces eso te va a generar más inflación mañana. Y el que compra tus productos va a necesitar más salario, bueno, y así todo Y así la aumentando rueda. y la propagación. Y Milei no tenía una política de ingresos, es decir, nunca sentó a empresarios y trabajadores a decir cuánto van a ganar. Sí, más a lo último empezó a decir, me parece que Caputo salió a decir en su momento que no iban a homologar paritarias por arriba del 2%, o sea, como que ya a lo último empezaron a ver algo de eso, pero bueno, uno decía, con esta inercia, venimos de un régimen de alta inflación, la inflación no te va a perforar el 4%. Bueno, eso efectivamente pasó. Llegó al 2,7%, así que es un riesgo que se veía, que parece que la recesión es tan fuerte que, bueno, de alguna manera está logrando. Y el otro punto era la apreciación. Uno siempre, en los periodos, o sea, Milei no es el primero en utilizar la apreciación cambiaria para contener la inflación, de hecho Todos un tienen poco un poquito de reconoce, apreciación. claro, de hecho reconoce un poco ahí la importancia del sector externo en contra de su marco teórico, pero uno lo que veía es, bueno, con un dólar que está barato, con las importaciones que venían medio planchadas por controles que ahora se iban a activar, más o menos a mitad de año. La cosecha gruesa ya había pasado, uno decía, bueno, a ver qué va a pasar con el dólar, si lo va a poder mantener o si va a terminar devaluando y la infla te va a volar. Bueno, sigue el dólar. La surfió. Sí. Ahí nosotros lo planteamos, o lo planteaba yo como para sintetizarlo, ¿no? Como un gran triángulo que construye Caputo, ¿no? Que construye un puente, digamos, de acá a la próxima cosecha, de acá a superar los vencimientos de enero, febrero que tenés entre bonos y FMI, como el triángulo de blanqueo, privatizaciones y Rigi como un revival puro bien noventoso. Sí. O sea, un revival así fue como pudo contener la demanda de dólares. Exactamente. Y ahí un rotundo éxito el tema del blanqueo, que llegó a escalas inimaginadas del gobierno, y eso un poco le da aire, y hoy vos tenés tal oferta de dólares en la economía que cualquier empresa sale a colocar una ON en dólares porque hay mercado, los bancos toman préstamos en dólares para colocar crédito, entonces ahí esta primavera, yo lo interpreto desde ese lugar, digamos, el tema es la sostenibilidad de esto, ¿no? Porque la apreciación, todos tuvimos un rato de apreciación en algún momento de la vida, sabemos que se termina, y el momento que se termina va a depender obviamente de cuánto o no sostiene ese flujo de divisas, y ahí en la interpretación política, yo lo que meto en la discusión es la celebración del triunfo de Trump, como decir, che, capaz acá ganamos un poco de aire en función de cualquier waiver o lo que suceda en el fondo, digamos, y ahí con Estados Unidos con 17%, 16% y algo. Están subidísimos. Mejor momento, por lo menos de que asumieron, yo creo que es mejor momento. Ahora, vuelvo, hay costos explícitos, muy explícitos, y también implícitos. En cuanto a los explícitos, yo ahí sí discuto que ellos, por lo menos en la política de transferencia de ingresos, no fueron tan, salvo en las jubilaciones que metieron la mano en la fórmula, como hicimos nosotros, lo voy a poner desde ese lugar, como hizo el macrismo, o intentó hacer el macrismo, ellos también hicieron lo mismo. Lo que sí capaz en los programas sociales, ahí ellos sostienen y no, hasta en algunos casos mejoran en términos reales, como que la ven y dicen, che, yo la calle no la puedo ceder tan fácil. Después tenés toda la discusión de hecho, pero los planes sociales también aumentan mucho. Si vos ves una serie larga, durante el kirchnerismo, por ejemplo, no había muchos planes sociales porque había empleo. A partir del macrismo es cuando empiezan a ser más significativos. Es que ahí yo creo que hay un punto de decir, y vuelvo a una pregunta que trajiste vos, es decir, bueno, ¿cuál es el programa de Milei? Bueno, hasta ahora el contrato electoral lo cumple. Yo creo que la gran pregunta hacia adelante es, ¿a qué viniste? ¿No? Como, bueno,
ya está, esto ponele que se la damos, Ujú. con discusiones, Sí, con sí. la sostenibilidad o no del esquema, eh, pero después empiezan otras discusiones, porque hasta cuándo vas a sostener el efecto ingreso de la apreciación, hasta cuándo vas a sostener este esquema de pisar el gasto de capital en las provincias, hasta cuándo vas a sostener los salarios de esta manera, porque en un momento yo creo que ahí la ecuación cambia. Eh, Estimo que lo miden de alguna manera, por eso empiezan a relajar algunas cuestiones, yo Mm. por lo que interpreto. Ahora, la gran pregunta que está detrás, y repito, es el para qué, ¿no? ¿Cuál es el modelo? La producción, vamos a hacer un enclave a la Centroamérica. Mm. ¿Cuál es la discusión? Y ahí yo creo que, vuelvo a la utopía capaz generacional, es donde creo que nosotros podemos aportar en términos de hacia dónde ir, ¿no? Que capaz Mm. más adelante del programa, de este programa podemos profundizarlo, pero sí yo creo que la gran hoja que se viene ahora de la discusión es esa, ¿no? Y empiezan a haber reclamos sectoriales, es decir, che, loco, ya está, ya ajustaste, hiciste lo que tenías que hacer, ¿sabes qué pasa? Yo necesito este tipo de cambio, Sí, sí, sí. necesito este nivel de crédito y que me relaje tal y cual cuestión comercial. Eso yo no lo veo con tanta gimnasia al gobierno por la decisión de sacar al Estado de la escena, ¿no? Ujú. Y dicho sea de paso, Sturzenegger ayer celebraba 50 resoluciones menos de no Sí. sé qué cosa. Eh, pero bueno, como que la gran discusión que yo veo es esa, y siento que ahí hay una gran debilidad y que los sectores, y principalmente las pymes, de donde nuestro país genera el empleo, Ujú. no hay diálogo ahí, ¿no? Y hasta ahora no hubo una medida. Sí, sí, sí. No voy a dejar de reconocer la bonanza de la estabilidad, Ujú. porque sería muy miope decir, che, no pasó nada, bueno, ahora la pyme capaz accede a un crédito porque los bancos tuvieron que salir a colocar Sí, préstamos. sí, sí. Entonces en el mercado hay disponibilidad. Ahora, eso no es una política productiva. Ujú. Entonces, ¿cuál es el lugar que va a tener la Argentina? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué sectores vamos a premiar? ¿Cuáles vamos a castigar? Esa política de desarrollo yo no veo Sí. que la hagan por la concepción teórica de ellos. Sí, no, de hecho hay una discusión ahora que también está surgiendo, que está buena, es si la baja en la inflación va a hacer que la pobreza baje o no. Hay quienes A dicen, la ¿cómo vas a Philips. decir eso? Si el desempleo está volando por los aires, qué sé Claro. yo, o quienes te dicen sí. Yo creo que en el corto plazo, sí, sí, a la A la Philips 100%, Philips. yo creo que en el corto plazo, apreciación cambiaria más caída más baja en la inflación, o sea, el salario real mejora, Sí. indudablemente mejora, porque mejora el poder adquisitivo. También las paritarias Miran para atrás. funcionan mejor para Claro. ajustar. Si tienes una aceleración inflacionaria que va muy rápido, las paritarias es un mecanismo difícil para ganar la Sí, sí, quedas inflación. afuera. Yo creo que ahora eso puede mejorar. De hecho, más o menos desde marzo, el RIPTE, que es el salario registrado, le está ganando a la Le inflación. gana, Todavía exacto. no recuperó porque cayó un montón con la Sí, inflación de viene del enero. subsuelo. Acumulado tiene un Claro. 5 abajo todavía, un 5%, pero viene más o menos recuperando un poquito. Yo creo que en el corto plazo debería mejorar un poco los números de la pobreza. Ahora, como bien vos decías, en los 90 pasó un poco lo mismo. O sea, al principio, dólar barato, importaciones baratas, la gente mejoró su calidad de Efecto vida. ingreso. Ahora, en el mediano plazo, las pymes empezaron a quebrar porque no podían competirle a las importaciones Tal cual. baratas. Y ahí desempleo, pobreza, inflación por los aires, Sí, crisis. sí, sí. Entonces, sin duda en el corto plazo puede mejorar un poco por la apreciación y por la baja en la inflación, pero a mediano plazo, si vos no tenés un modelo de país con desarrollo productivo local, te puede terminar volando todo por los aires. Y él que siempre, sí, siempre, ¿no? Como que los sectores de ahí, en la Argentina actual, que viene siendo producto de mucho tiempo, en la Argentina actual ya el mundo del trabajo se rompe, ¿no? Como que ya no es el mundo del trabajo como lo conocimos Mm. o lo estudiamos, capaz. Eh, y obviamente en un país donde tiende a, por lo menos lo que vemos hoy, a este tipo de política productiva, de apertura, de tipo de cambio barato o pisado, entonces la competitividad argentina no está en un buen momento hace tiempo. Ujú. Ahí el potencial de pérdida de empleo es altísimo y el potencial de pérdida de empleo calificado, te diría. Ujú. Capaz, la gran hipótesis es si nos vamos a parecer más a un país de servicios básicos, Ujú.
y vamos a dejar de ser un país que tiene cierto entramado pyme de laburantes, que es el último resabio de lo que queda de esa Argentina, y capaz esta es la estocada final de ese modelo, ¿no? Como Sí, sí, sí. de ese lugar en la Argentina que, bueno, o rifamos esas oportunidades o por algún motivo podemos seguir, por lo menos desde el último vagón, apostando a una política productiva de desarrollo industrial, donde entendemos, o por lo menos yo entiendo, que está el empleo de mayor valor, de mejor condición, con mayor potencial, individualmente desde el trabajador individuo Ujú. y desde la Argentina con una visión de Sí, desarrollo. total, sí. Yo creo que Milei hoy está pensando más en el blanqueo, en el carry trade Sí, y sí, sí. que, bueno, también, o sea, volvimos a un esquema, o sea, básicamente hoy, si antes era la inflación su principal objetivo, para mí lo sigue siendo, pero sobre todo cómo contener al dólar. Creo que está mirando en eso. Y ahí, bueno, blanqueo, como bien dijiste, que todavía los exportadores te liquiden al 20% Exacto. en el paralelo para contener la brecha. Y el carry trade, que es algo que ya lo vivimos, 2016, 2017. Y eso, así como se mantiene, ante la mínima cosa que Es- sucede, se te van. El Toto es fenómeno, es un fenómeno. Otra vez Nada, lo hizo. habría que ver si como esto bien no lo tengo en claro, si como durante el macrismo también hay ingreso de muchos capitales extranjeros ahora haciendo carry o si también, digo, son los propios... En el macrismo hubo fuerte. venía mucho afuera, Sí, vendían vendieron y dólares y se fue. ponían todos los Sí, pesos. el Alevac Claro. y No, se y dio. como siempre, te aumenta la tasa de interés de Estados Unidos, te caen las Bueno, commodities y claro. listo, ya está, la Sí, expectativa de la lira evaluación turca y te fuiste se a te la... fue, Claro. claro, y pasaron cosas. Sí, sí, total. Pero bueno, hasta ahora yo creo que está pensando más en eso que cuál va a ser el modelo de largo De plazo. largo Del plazo. plan si bien tiene un plan de a 30 años, Claro. todavía no Yo sabemos pensé cuál que es. íbamos a hacer Irlanda. Bueno, esta semana pasada, la semana pasada estuviste en el Congreso, ¿no? Sí, En el medio del debate del presupuesto 2025, que es el primer presupuesto de la gestión sí. Javier Peluca Milei. Eh, ahora nos contás un poco, pero para la audiencia nosotros tenemos, los economistas, tenemos el vicio de mirar mucho el presupuesto porque es el primer planteamiento del gobierno hacia lo que viene, ¿no? Es como la hoja de ruta del el próximo año y ahí están las estimaciones de variables, de ingresos, de gastos, de inflación, de tipo de cambio, de crecimiento, de las exportaciones, IMPO. Todo ese mapa nosotros lo vemos. Después la realidad a veces Sí, a veces está es muy más una lejos. aclaración de Sí, intereses tal que, cual. que ver. Es solo una expresión de utopías, pero bueno, el presupuesto por ley tiene que estar Ujú. presentado en septiembre. ¿Septiembre era o octubre? No, en septiembre En se termina septiembre de lo presentar. presenta el mensaje del presidente. Bueno, lo presenta Milei y en el mensaje hay toda una enunciación, una verborragia No esperamos menos libertaria. igual. Sí, como que son los fundadores del país, más o menos, si vos lees el mensaje del presupuesto. Eh, pero bueno, enuncia todos los logros, obviamente desde su metro cuadrado, desde su perspectiva de desburocratización del Estado, reducción del déficit, todos los kioscos que cerraron supuestamente, no sé qué, todos los tongos Mm. que hicieron, cómo destruyeron la casta, todo eso en un mensaje de un presupuesto. A mí me pareció como muy novelesco que intervengan de esa manera en un mensaje Sí, de un sí. presupuesto, que además es algo que lo tiene que hacer el jefe de gabinete, el ministro de Economía, en este caso fue el Sí, presidente, sí, sí. como también diciendo soy yo, o sea, soy Javo. Pero bueno, para no aburrir más, me parece interesante que traigas un poco la discusión, lo que viste ahí, qué sentiste, y después meternos de lleno capaz en el presupuesto, como en el análisis de cada uno de los gastos, de los ingresos, las variables que hay ahí dando vueltas, pero también saber qué es lo que estaba sucediendo, qué percibiste vos ahí. Ujú. Bueno, yo creo que hay mucho consenso. En primer lugar, que si uno mira el ajuste que se va a hacer fiscal, no hay que compararlo con este año, sino hay que compararlo con 2023, porque el ajuste Milei ya lo hizo. O sea, con la Total. prórroga del presupuesto y con la inflación que hubo, Exacto, tuvo que simplemente no hacer nada, no exacto. actualizar las partidas y el ajuste atroz es este año. Recordemos Entonces, que la este comparación tiene que año, ser con 2023. claro, en el 2024 no hubo un presupuesto sancionado por el Congreso, se prorroga el El 2023. 2023, entonces hace prácticamente 2 años va a ser que no tenemos presupuesto Ujú. y con los niveles inflacionarios 2023 y 2024 es como que no tiene sentido lo que está escrito ahí. Ujú. Entonces,
está muy bien la aclaración de comparar con un año base que sea por al menos real. Sí, pues si lo comparas con este año, te dan aumentos entre el 1 y el 4%. Si lo comparas con 2023, una caída del 26-27%. Claro, Entonces ahí es lo que hay que mirar. total, muy bien. Pero bueno, a mí me parece que o sea, lo más grave del presupuesto, más allá de, bueno, qué cae y qué sube, que ahora un poco hablamos de eso, pero es esperable. Sí, Primero que este presupuesto se desprende un poco de las cosas que charlábamos recién, como, bueno, estas discusiones del plan económico de Milei también se ven reflejadas en el presupuesto. En principio, los lineamientos macroeconómicos son muy optimistas y muy fantasiosos. En primer lugar, la inflación estima un cierre para este año del 104, ya estamos en 108. bien. O sea, ya eso, check, ya Ya, no se cumplió. listo. Salvo que ahora Uno se menos. empiece a ver deflación estos Claro. meses que queda. Claro. Ya la inflación acumulada Sí. que proyectaba para este año ya no se cumple. Sí, de Y hecho para, hoy, sí. perdón, Cavallo Hijo con su consultora, viste que lo miran bastante todos, ya digo que se acelera con la cola de octubre, digamos, entonces este mes no sé si le Bueno, va a dar más o menos, así que no lo una escuché, menos. pero claro, bueno, eso ya, check, no. Después, para el año que viene, un 18% más o menos Exacto. anual. Eso más o menos, si vos haces el cálculo, te lleva a que tiene que haber una inflación mensual del 1%, 1,2% el año que viene. Cuando el REM, que es el Reglamento de Expectativa de Mercado, te dice que estima que va a haber una inflación de por lo menos el doble mensual. Claro, Entonces ya ahí hay algo que difícilmente se cumpla, sobre todo con todos los riesgos que hablamos antes. Hay que ver qué total. pasa con el dólar. Sí, y sobre todo en el ajuste que meten en servicios económicos, subsidios, Bueno, entonces vos decís, che, ¿y esto no te genera sí, nada? sí, sí. O No, sea, no. No, 100%. Hay algo sí también que la apreciación te tira mucho para abajo el precio de los bienes, sobre todo alimentos, exacto. que es lo que está pasando ahora. Ahora viene aumentando más servicios, por lo que decís vos, por la actualización de tarifaria sobre todo. Y viene bastante para abajo, lo cual además eso es bueno igual para el bolsillo de la gente, porque en general los deciles más bajos, más proporción de su ingreso gastan en alimentos, Exactamente. así que se ven beneficiados. Pero bueno, proyecta eso de inflación, después proyecta que el tipo de cambio va a estar más o menos en 1.100 pesos, me parece que cierra este año, y 1.200, 20 y pico para 2025, Bien. lo cual O sea, tampoco un se ve. crawling de cero algo. Sí, muy parecido, sí, porque es igual a cómo se va a mover la inflación para Claro. ellos, como que en términos reales va a quedar igual. Y, o sea, no ven un salto brusco en el tipo de cambio, pero ven un crecimiento del 5% de la economía, cuando Sí. este año caímos un 4% casi, o sea que es bastante optimista, pero además del crecimiento, si vos vas a 2017, que es más o menos el nivel de PBI de tipo de cambio parecido al que plantean ellos en 2025, vos tuviste déficit comercial. Ok. Porque los economistas sabemos que cuando aumenta el producto, aumentan las IMPO más o menos en un Sí, 3-4%. automáticamente. Entonces acá te dice que va a crecer un 5%, que el tipo de cambio se va a mantener planchado y Claro. encima vas a tener resultado superavitario de balanza comercial. O sea, Sos. todo junto no se puede, tenés que Claro. elegir una cosa o la Claro. otra. Así que bueno, por lo menos los lineamientos macroeconómicos, eso, son muy optimistas. De hecho, para tener ese resultado en la balanza comercial positivo, las exportaciones estimadas son las mismas que hubo durante la guerra con Ucrania, que aumentaron mucho el peso de las commodities. O Claro. sea, Exacto. es Y todo sí. bastante Sí, sí, optimista sí, y sí. y en los propios términos hay algo que no. Claro, el campo la tiene que romper toda. Sí, Vos tenés sí. que. Vas a La, crecer, pero la, las la impo impo no te no. tiene que matar. Es como que Sí, todo así. todo no se puede. Todo. Bueno, bien. Eso es lo macro. Sí, Si nos metemos en adentro del presupuesto, gastos, sí. ingresos, de vuelta, primera foto. A mí me interesa discutir primero lo de ingresos, Ujú. como para interpretar cuál es la visión. Porque estoy releyendo ahora, ¿cómo es? Charla después del derrumbe, el de Néstor Sí, y Tela. sí. Y dice, la primera definición para el Estado es tener una buena administración de ingresos. Ujú. Que ya dejó de llamarse así, ahora es ARCA. Pero bueno, la primera interpretación la busco ahí y ver qué peso relativo tiene cada componente, digamos. Ujú. Y a lo primero que fui a ver es bienes personales. Y creo que es el único que cae. Vos decís, bueno, ya está, con esto ya no leo más, señor Sí, sí, juez. cerrame todo. Que capaz uno lo que piensa en términos de redistribución o decir, bueno, acá hay en un país con mucha evasión fiscal,
uno podría poner el ojo ahí y entender que podés mejorar, además, la performance fiscal del Estado, ¿no? Es decir, Ujú. che, si nosotros ponemos el ojo acá sabiendo todo lo que hay sin grabar, bueno, capaz en una de esas Sí, sí. el esfuerzo, el gasto es menos, pero evidentemente no, y va a seguir siendo el mismo. Pero bueno, yo vi eso, después vi como que el IVA en términos del PBI mantiene la participación, ganancias levanta, Ujú. entonces como que la ganancia de la empresa y del trabajador va a ser un componente más importante en términos de ingresos. Y después las líneas generales vi eso y después la fuente de financiamiento, entendiendo que un objetivo del gobierno es vía riesgo país la entrada a los mercados, ¿no? Ujú, Como al ahí hay otro 100%. capítulo que se abre, que también en algún momento lo podemos plantear como una discusión interna nuestra, Ujú. es decir, qué es ¿Cómo vamos a pagarle al cómo, fondo? cómo vemos eso, que es un gran capítulo, y después esos recursos en un contexto que no sabemos cómo va a estar la actividad, vemos que cada vez más el fondo, los bonos, Mm. todo este mundo tienen un peso relativo mayor en términos de PIB y de gasto, como la gran radiografía, digamos, muy por arriba de este primer presupuesto. Eh, a mí me da esa sensación, y sí lo que veo es, me genera la gran pregunta, esto de los subsidios económicos, y en términos políticos, en año electoral, porque también se tiene que poner en la balanza, que el gasto capital sea el mismo en Mm. términos de PBI. Entonces, ¿por dónde está, por dónde la ves o por dónde están viendo ellos en el presupuesto que están planteando, ¿no? Sí, o sea, en términos de ingresos, como bien decías, hay una orientación muy regresiva. O sea, bienes personales en, hace 2 años representaba 14 veces lo que se recaudaba por monotributo, Ok. ahora 4 veces y en el año que viene 1, Ah, algo. O tremendo. sea, aumenta Algo. mucho monotributo y baja Ok. bienes personales. Lo Signo de, de época. Recontra. claro, encima, lo de ganancias, bueno, yo creo que está bien el impuesto a las ganancias. Ahora, cuando ves que Total. solo ponen ganancias y bajan bienes personales, bueno, igual te Claro. hace bastante ruido. Pero bueno, es uno de los impuestos más progresivos, así que en eso no hay una Sí, sí, crítica sí. concreta. Gastos tributarios aumenta, que también está muy de moda, bueno, discutir Sí, sí. lo del régimen de Tierra del Fuego, de la ley de Exacto. conocimiento, Sí, se la extensión de sostiene ganancias de eso. los jueces, todo eso se sostiene. Aunque públicamente creo que Milei siempre estuvo, públicamente solamente, ¿no? En contra del régimen De Tierra del de Tierra Fuego. del Fuego, Sí, igual lo mantiene, y que es el régimen que me parece que más peso tiene. total. Y no Em, debe querer perder al mejor ministro de no, Economía de la historia. Para mí viene por ahí. sí, sí, porque bueno, La familia hay tiene que intereses laburar. ocultos. Eh, y en términos de gastos, bueno, es bastante paradójico porque siempre Milei habla de la idea del sacrificio, como bueno, hoy vamos a estar mal, pero mañana vamos a estar mejor. Y sin embargo, si vos ajustás en capital, en universidad y en ciencia, o No la sea, para veo. pensar un desarrollo a mediano o largo plazo es lo más Claro. importante. Tal cual. Entonces, no sé, ese Claro, ¿por sacrificio dónde? para qué. Claro. Pero no, hay una tabla donde se puede ver lo que más cae por Bien. partida. Que sí, es sobre todo, bueno, jubilaciones, que es más del 50% del gasto público. Sobre todo comparándolo eso con 2023. A ver, ahí va a aparecer Ahí la tenemos. tabla. Porque, como decía antes, la comparación hay que hacerla con 2023 porque si no, Ahí está. estos recursos, un poco ya lo que charlamos antes, cuánto aumenta bienes personales, no, perdón, cuánto cae bienes personales, es una Levanta barbaridad. ganancia. Y bueno, y aumenta mucho monotributo. Y bueno, esto es lo de gastos tributarios, pero si vamos a la de gasto social, Ahí acá está. gasto público, bueno, si lo comparamos con 2023, cae casi un 24%, o sea, el ajuste Claro, es se tremendo. profundiza. Lo que es salud aumenta un 20%, pero después lo que es promoción de asistencia social cae, bueno, casi una barbaridad. Seguridad social cae, educación cae casi un 40%, ciencia cae una barbaridad también. Trabajo aumenta mucho porque ahí están lo que es el potenciar trabajo, que ahora tiene otro nombre, pero bueno, están los planes sociales ahí adentro. Claro, que Vivienda eso cae. es lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Ahí no la sueltan esa. No, no. No.
No, No tienen sé. más como un discurso, creo yo, de eliminar intermediarios, Claro, pero total. lo mantienen. Y bueno, y vivienda y agua potable también, que son partidas claves para pensar el mediano plazo, una cuestión más de... Sí, sanitaria. Sí, bueno, ajuste atroz. Y bueno, y subsidios también, donde está energía, están los subsidios, que también ver un ajuste, hay un ajuste bastante fuerte, que tiene que ver sobre todo por la eliminación de los subsidios. Así que no, la verdad es que o sea, la caída se profundiza Claro, y del lado de los ingresos hay una orientación muchísimo más regresiva. Pero además, esto no es lo peor, sino que lo peor es, como decías antes, ellos ponen una regla fiscal donde ahí establecen que si los ingresos, primero establecen que tiene que haber equilibrio fi- financiero sí o sí. Siempre. claro, O sea, para siempre, no un año, dos claro. años, sino Para que toda para la vida. siempre tiene que haber equilibrio financiero. Y si los Digámosle a la ingresos, gente, sí, financiero es una vez con que los después intereses. del gasto, ingreso-gasto, contás los intereses de la deuda, también te tiene que dar equilibrio ahí. Es como Sí, el déficit fiscal primario y el financiero. sí, sí, sí. Entonces, lo que plantea es que se aumentan los ingresos en el corto plazo, o sea, si aumentan los ingresos de manera transitoria, lo que va a hacer es absorber pesos, o sea, no es que va a gastar más. Bien, Y si es un ingreso permanente, va a eliminar impuestos. O sea, en ningún claro, escenario va a gastar más. claro, ok. Y si los ingresos son menores a los esperados, tiene que recortar los gastos de manera proporcional. O sea que los gastos Perfecto. siempre van a, o Siempre, o sea, sea, ya está. o caen o se mantienen, pero En no... términos reales, digámosle, Sí, cuando se vaya al JAO va a tener el mismo presupuesto de gastos. sí, O sea, vamos a ver el mismo presupuesto. sí, sí, sí. Que no le pase nada en el medio, ¿no? Porque, Sí. eh, Bueno, esa es la crítica a la regla fiscal, claro, que si ya vas a tener un shock por algo... es que justamente ahí esa es la discusión del rol del Estado. A grandes rasgos, ¿no? Obviamente uno después entiende que también hay una cuestión desde la concepción hasta humana del Estado, dónde tiene que estar, Ujú. dónde tiene que apoyar, qué tiene que potenciar, pero también el rol, en contra del ciclo y a Sí, favor de la tendencia, digámosle, pero de poder reaccionar ante shocks. Eh, Voy a tomar el ejemplo de cuando fue la crisis en Estados Unidos, la del 2009, Argentina sí, no lo siente. Y eso es porque había una reacción en términos de el rol del Estado, en términos de política fiscal, monetaria. Y ahí, a mí es el gran paradigma, y hay una experiencia para tomar, de decir, che, mirá, esto es lo que hablamos cuando hablamos sí, del sí, rol del Estado. De vuelta, te paso una lira turca en el medio, vamos a ver dónde queda todo esto sin duda. y cómo reaccionará el gobierno. Eh, lo que sí creo, cuando vemos estos números, me lleva a pensar en esta discusión del Estado, ¿no? No solo del rol, sino del funcionamiento del Estado. Evidentemente, y capaz poniéndome más reflexivo, algo sucedió, previo a la pandemia ya estaba en el discurso, pero post pandemia Mm. mucho más, de el no llegar del Estado en un contexto macroeconómico no favorable y la gente decidió, porque si hubo algo que Sí, dijo sí. Javier fue, che, yo voy a romper todo esto. Y la gente decidió, fue, votó, ganó las elecciones y acá nos encontramos. Ahora, evidentemente, ahí yo siento que cierto sector de la dirigencia, de la política, nosotros desde el humilde lugar que estamos, cada uno, hay que discutir ciertas cuestiones porque, o perderle el miedo a la discusión. Sí, sí. No sé si tengo la verdad, no sé si No, tengo obvio. razón, pero por lo menos perderle el miedo a la discusión. Decir, che, me parece que esto no, porque Mm. ABC, me parece que esto sí, acá tenemos que profundizar porque ABC, y ahí yo creo que en términos de equilibrio fiscal o de la discusión fiscal, no pongámoslo en términos de equilibrio, hay que entender en términos muy pragmáticos que es una herramienta. Ujú. En época de bonanzas, si pienso en la regla, bueno, no sé si voy a desmonetizar, capaz uso una herramienta Ujú. para mejorar, no sé, compro dólares, mejoro reservas, qué sé yo, y además meto un poco más de consumo. Sí. Como que busco herramientas con la performance mía económica y yo siento que ahí, durante bastante tiempo, en el último gobierno, capaz pandemia mediante, ahí yo creo que hay que ponerlo en la discusión eso, pero era como un medio un cuco decir, che, ¿qué pasa con el equilibrio o el déficit o el superávit fiscal? Era medio un cuco en la discusión, por lo menos la que Ujú. nosotros nos gusta tener, ¿no?
Y creo que para adelante, entender esto es un gran punto, más con el efecto, yo creo que, no sé si decir patológico, pero por lo menos psicológico que genera en la sociedad la palabra déficit. ¿No? Como que Sí, si algo logró Javier Gerardo, creo que es. Javier Gerardo Milei, a la Yagroski, viste que te dice el sí, nombre. sí, sí. Es decir, bueno, el déficit está mal. Ujú. Bueno, discutámoslo. Sí. No sé si está mal. Yo creo que esa bala entró bastante por su vínculo, o sea, por el vínculo que Milei explica con la inflación. O sea, como dije antes, capaz como para hacer un poco de eso, como autocrítica, también humildemente, efectivamente la gente estaba más pensando en la inflación y en la locura que era que te cambien los precios todos los días que en la deuda con el FMI. Total. Obviamente la deuda con el FMI es recontra importante porque te condiciona en todo sentido, pero para el común de la gente, bueno, su preocupación estaba en la inflación y Milei tuvo una síntesis muy convincente de explicar por qué hay inflación, algo que creo que a nuestro espacio le falta todavía poder hacer una Total. síntesis, que es una cuestión teórica, ¿no? También Sí, de, sí, sí, sí. de la heterodoxia, que ahora podemos hablar de eso. Y Milei pudo explicar bien la causa de la inflación, que es el déficit. Entonces, si vos explicás bien las causas, te mostrás como alguien que sabe Sí, cómo que- solucionarlo. Si la causa es esta, bueno, yo entonces voy a poder eliminar la inflación. Tal cual. Para mí, o sea, eso fue clave. Y en ese sentido, creo que. Sí, y Sí. rodeado de todo el discurso, Mm, la casta no viaja en bondi, todo ese discurso alrededor, mm, que después, bueno, mm. llegas al poder y estás ahí y te rodeas Sí. de esos, pero eso a la gente, eso pegó. Mm, Y en una casta que, cuando estábamos todos encerrados, digámoslo, estaba haciendo una fiesta en la quinta presidencial. Entonces, sí, sí, todo ese sí. combo, Mm. la consecuencia es que hoy tenemos que salir a decir que, che, el déficit no sé si está mal, podemos Sí. usarlo, ¿entendés? O sea, yo creo que en los hechos igual, o sea, Milei hace como una sobreactuación o sobreideologización del déficit, porque después en los hechos te muestra que el sector externo es una variable recontra relevante. No es que no hay problema con la cantidad de dólares por el tipo de cambio ajusta Sí, y sí, listo. sí, O sea, sí, es un sí. problema que el dólar está atrasado. Siempre Claro. dicen eso. Ellos no es que hay poco dólares, pero yo creo que en los hechos te muestra que es importante. Pero justamente creo que parte de esta autocrítica es, bueno, construir, si bien para mí lo de economía bimonetaria es súper contundente, sí capaz pensar el vínculo de la economía bimonetaria con el déficit también, o con lo fiscal, o con esto de que algo que Milei también lo vio como algo importante, que él siempre sea, bueno, para eliminar el cepo algún día tengo que antes solucionar el problema de las LELIQs. Esto es Claro, básicamente, no puede haber una bola de pesos que algún día me va a parar al claro, dólar. exacto. Y yo creo que ahí hay un vínculo interesante. Y con esto la regla fiscal, para mí abre esa discusión. Particularmente, bueno, desde el 100 con los compañeros armamos un informe particular de regla fiscal. No sabemos la regla fiscal que hay que hacer, pero sí, ya que el Milei está proponiendo una regla fiscal que está mal desde todo punto de vista, porque pasó el ortodoxo más El más mainstream y te ortodoxo de dijo, todo. mirá, no existe esto de que vos pidas equilibrio fiscal de acá para siempre. O sea, la política anticíclica es algo que hacen todos los Tal países cual. del mundo, que es cuando tenés un shock que te hace caer en los ingresos, expandís y viceversa. Exacto, exacto. Entonces me parece que frente a una regla fiscal que está muy mal desde varios puntos de vista, bueno, está bueno abrir la discusión de qué podríamos proponer nosotros. Bien. Obviamente ahí, bueno, la primera pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué uno querría que haya Una regla. una regla y por qué uno querría que haya equilibrio fiscal? Y ahí tenés dos visiones. O sea, la visión ortodoxa, que es un poco más el marco teórico que Milei siempre sostiene, es muy sencilla, es la teoría monetarista, donde, bueno, supone o sea, que los factores y que la producción está dada. Exacto. Entonces, cuando vos haces una política monetaria expansiva, es decir, inyectás pesos en la economía, sí Se o va a sí se te va a inflación. precio, claro, Exacto. porque la producción no va a aumentar, entonces van a aumentar los precios. M por B es igual a P por I. Exactamente. Que, o sea, empíricamente es muy fácil de ver que eso no funciona así. El mejor caso es Estados Unidos, que tiene Tal cual. déficit y sin embargo no sucede eso de que se va a precio, no tiene inflación.
Y también lo que dice esta teoría es que, bueno, el déficit es un problema porque lo terminás emitiendo para poder financiarlo. Aunque lo hagas con deuda al día de hoy, con esos, o sea, los intereses por la deuda, mañana lo vas a tener que emitir. Exacto. Entonces, Sí, en algún momento... en algún momento es inflación Sí. futuro eso. O sea, porque son intereses que va ahí acumulando y además genera el crowding out del sistema que no financia otras cosas, ¿no? 100%. O sea, lo que pasa hoy o lo que pasó hasta hoy con la LEVAC, la LELIC y todos los nombres que le pusieron, fue los bancos, una joda bárbara, porque lo único que tenían que hacer era comprar unos papeles y nada más. Y esperar sentado. Y ahí sí, en el paralelo que hace con Estados Unidos, la tasa de interés es una herramienta. En Argentina, evidentemente, habría que evaluar, debe haber algún par de tesis dando vuelta, el efecto sobre actividad, sobre ingresos y demás que tiene la tasa de interés como precio de referencia de una economía, ¿no? Sí. Uno de los mi tema de tesis va a ir alrededor de eso. Bien. Bueno, entonces esperamos ahí. Entonces, justamente ahí estás rompiendo una herramienta. Entonces, sí. si bien te sirve, o en algún momento sirvió, y la teoría lo decía, porque hay que decirlo también eso, pero en función de la estructura económica, la estructura de ingresos de Argentina, el dólar en la cabeza del argentino, eso no repercute, porque el precio de referencia nuestro es otro. Entonces, capaz como hay como primera herramienta, bueno, no sé si la tenemos por ahí en términos de poder tener un control de inflacionario o la regla fiscal es lo que termina diciendo Milei, esto es. Porque la tasa de interés, de hecho, ellos bajan la tasa de interés. Sí. Y la siguen bajando. Sí, ahora hay que ver con el baja la inflación en términos ¿Cómo reales. se comporta la tasa, claro? Pero sí, ¿no? O sea, sin duda tienen su marco teórico que es una síntesis muy fácil de entender. Y después tenés, del otro lado, la heterodoxia, que al contrario, o sea, que no ven un vínculo entre lo fiscal y la inflación, sino que la inflación está causada por problemas de costos, como puede ser eso, aumenta los precios de las commodities, por puja distributiva, por una cuestión más estructural. En donde el dólar sí tiene un rol muy clave, el tipo de cambio. Y a mí me parece, bueno, y además la política fiscal, bueno, lo más claro es leer a Keynes, donde, bueno, te muestra que sí puede tener un efecto en la producción. Exacto. A diferencia de lo que la ortodoxia piensa. Yo creo que entre estas dos visiones, para mí desde la heterodoxia todavía falta una síntesis de la inflación, porque uno termina diciendo que es multicausal y bueno, y a la gente no le llega mucho. La multicausalidad. Claro. Pero para mí, con la premisa de que estamos en una economía bimonetaria, que eso es cierto, está bueno pensar, bueno, entonces estamos en una economía bimonetaria, si lo fiscal tiene, entonces incidencia. Y ahí yo creo que si uno indaga un poco sobre eso, uno puede querer que haya cierto equilibrio fiscal, por lo menos en el marco de un plan de estabilización, cuando también estás viendo otros puntos importantes, como la inercia, lo externo. Terminan siendo señales, en definitiva. Sí, o tenés un cúmulo de pesos que si estás en un momento donde hay inflación alta, se te va a ir a dólar. Y eso empeora el rasgo de economía bimonetaria, sin duda. Sí, de hecho, la gestualidad no, la acción de bajar la tasa para mí fue, listo, la viste, entre comillas, porque esto, yo charlaba mucho antes de esta discusión de la inflación futura implícita que estaba ahí metida. Y la única herramienta que sosteníamos era esa, ¿entendés? Teníamos un presidente del Banco Central en el último gobierno que lo único que hacía era sostener esa política. Y ahí, che, bueno, coyunturalmente, pandemia, todo lo que vos quieras, ¿cómo empezás a resolver esto? Y ellos, no sin mediar mucha vuelta, pum, bajan y obligan al sector financiero a darse vuelta y decir, ¿qué hago con todo esto? Sí. Y es lo que hoy vos ves de cuotas sin interés, de préstamo personal, que te lo revolean por la cabeza porque tienen que salir a colocar. Y de hecho ya hay bancos que si uno mira están teniendo un problema de fondeo porque están colocando a tal nivel que ahí es donde yo empiezo a ver, bueno, en determinados sectores de la economía, o de la población mejor dicho, y de la economía también, y volviendo al revival de los 90, va a haber crédito disponible
que va a sostener o Sí, ampliar en el niveles de corto consumo. plazo te va a tener un buen Y efecto. es el famoso, lo que fue en su momento el voto cuota, ¿no? Decía, como herramienta electoral, y que es muy probable que el año que viene, entendiendo que las paritarias miran para atrás, que la inflación para adelante baja, va a haber una mejora de salario real, y eso va a permitir que más gente entre alrededor de estos préstamos que están disponibles hoy. Ujú. Entonces yo veo el vector de recuperación, lo veo ahí, tiene que funcionar eso. Sí, Y que la gente esté dispuesta y que esté mirando eso. Ahora, sí, si la gente está mirando otra referencia, el dólar o otras cuestiones que sucedan, bueno, ahí vamos a empezar a ver cuál termina de ser el resultado en términos de actividad principalmente y de consumo, que es para mí donde se va a resolver en el corto plazo, capaz lo electoral del año que viene, ujú, entiendo que viene más por ahí. Eh, pero volviendo un poco capaz a la discusión más sí. hacia adentro de nuestro espacio, eh, este, me parece muy interesante esto que hayan profundizado lo de la regla sí, regla no. Sí. Con algunos lineamientos también de pensar cómo podría ser la regla. Que igual es complejo saber cuál sería la mejor, pero Pero se ya pueden ponerlo en pensar algunas discusión, cosas. ya Sí, sí. problematizarlo, es un paso adelante porque Sí, no sí. nos animamos a discutir eso. Es como No, sí, o sea, estabilizar no alcanza, pero a veces es necesario para poder encarar después un proceso más de desarrollo a mediano plazo. O sea, y no alcanza porque, bueno, los números de pobreza, total. No, 53%, caída de salario real y todo lo que sabemos. es como Walking Dead, o sea, hay Sí, sí, equilibrio, pero tenés Walking Dead. 100%. Eh, Hay ahora, otras formas de hacerlo, como es un poco también poner en discusión eso. pero en esa, entendiendo, ponle que tomás, o en un futuro tomaremos la regla fiscal o algo parecido. O sea, no tan de ultimátum, pero sí Ujú. entendiendo que hay que tener cierta conducta con lo fiscal porque Sí, genera efectos. sí. Estudiaremos los efectos, los evaluaremos. Ujú. Ahora, ¿cómo eso se compatibiliza con un modelo de Sí. producción-trabajo y qué herramientas además tiene que tener el Estado para decir esto? El mediano plazo es para acá Ujú. y lo queremos lograr con estas herramientas. Con lo fiscal, ¿alcanza, no alcanza? ¿Qué más es necesario en términos de esto, un proceso hacia adelante? Sí. Bueno, o sea, obviamente hay un montón de cosas que se tienen que hacer, eh, pero para mí, o sea, si pensamos el vínculo de lo fiscal con los problemas más estructurales de la Argentina, como el rasgo de la economía y monetaria, para mí uno parte de la base de que, bueno, de que cierto equilibrio fiscal en algún momento, si vos querés estabilizar, es necesario, de que la política anticíclica es necesaria, porque llegas a tener un shock de lo que fuera y necesitas tener por lo menos una cláusula para poder romper un poco tu regla Claro. fiscal y hacer algo. Mejor ejemplo es la pandemia. Y si uno mira a otros países, que según el FMI hay más o menos 100 países hoy que tienen reglas fiscales, y la mayoría, bueno, todas tienen cláusulas de que podés romper la regla fiscal en determinados contextos Bien, extraordinarios, pero además se combina mucho lo externo y lo productivo con lo fiscal. perfecto. Por ejemplo, bueno, si aumentan las commodities, yo puedo ser más expansivo. No, al contrario, perdón, si aumentan las commodities, yo voy a hacer más, voy a enfriar más la economía para hacer política anticíclica. Claro. Y yo creo que acá en Argentina lo que tiene es que con el rasgo de la economía y monetaria es difícil también pensarlo en esos términos porque uno ve que si empeoran los términos de intercambio y vos ahí, y te cae el PBI y vos ahí salís a expandir más, tenés más pesos para que después vayan a dólar. Exacto. Sí, sí, Entonces sí, sí, capaz sí, sí. funciona un poco al revés que los otros países y por eso está bueno capaz pensar una regla fiscal que pueda, por ejemplo, atarse a un indicador socioeconómico, como decir, bueno, cuando tengo determinado nivel de pobreza o de desempleo, yo ahí puedo ser expansivo o contractivo, Claro. de acuerdo a algún target esperado de esos indicadores socioeconómicos. Si eso es muy complejo, porque uno, bueno, no sabe qué nivel de pobreza es Claro. deseable, capaz sí con la variación. Bueno, cuando la pobreza me empieza a caer, yo ahí puedo empezar a ser un poco menos expansivo. Bien. Me parece que capaz incluir indicadores sociales puede estar Un bueno. camino. Sí. Medio la Eh, Fed, viste que la Fed tiene una locura con los sí, laborales. sí, creo que la Fed mira sobre todo cuando se pide seguro de desempleo Exacto, como una variable exacto. relevante. Y las búsquedas Acá lo que tiene laborales. es que el desempleo viene un poco rezago también, No, y entonces, además tienen unas estadísticas mm, increíbles. O sea, nosotros también tenemos que fortalecer eso. mm, Todavía estamos a medio camino, sí, pero sí. sí, sí, sí.
No, y por eso para mí eso hay que incorporar, sobre todo entender esto, que estabilizar no alcanza, y que hay un montón de otras variables que son muy importantes y que hay varias formas de hacerlo. Yo creo que Milei, la recesión que causó no fue un efecto adverso, sino que fue el ancla. Exacto. Y yo creo que si uno estabiliza siempre va a haber costos, eso es real, pero pensás cómo administrarlos. Aumentando impuestos, por ejemplo, ganancias y bienes personales, sacando subsidios a la energía, pero dando transferencias a los deciles más bajos. Hay Sí, formas de sí, 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 estabilizar, que es total. más o menos poder distribuir esos costos. Sí, hay herramientas y el escenario, o sea, la tecnología te permite hacer un montón más de cosas que Sí, las que se solían hacer antes. De hecho, está en el libro de ese de Remes 115 días para desactivar la bomba, creo que se llama así, y te cuenta sí, el lápiz papel, cómo era el día a día de eso. Y justamente ellos, el paralelo que plantea con la situación actual es entender la visión integral de la ujú, cuestión, ¿no? No el Excel, no solo lo fiscal como sí, única sí, herramienta, sino decir, che, mirá, la verdad que la gente no puede ser la que se banque esto solamente. sí, sí. Eh, Entendamos que podemos presionar acá, presionar allá. Y de hecho en la pandemia, muy discutida la medida, pero la Argentina, ante un shock, entiende que tiene que reaccionar y el Congreso sanciona el impuesto a las Sí, grandes fortunas, que es la que hoy te permite, o le permite a este recontra, gobierno, tener superávit energético, o por lo menos que recontra. el gas se pueda exportar Sí, sí, más. el gasoducto se construyó en parte con eso. El gasoducto Perito Moreno ahora, cambiaron el nombre, no Ah, sé mira, qué no pasó, sabía. sí, se cambió el nombre. ¿Viste? Están esas cosas que suceden. Pero ahí hay un shock Mm. externo, pandemia, todo el Sí, mundo en sí, una, y vos decís, che, esto es por acá, y el Congreso entiende, hay una herramienta fiscal expansiva, ¿dónde va a recaudar? A lo que más tienen, sí, sí, y sí. hay una redistribución que le permitió sostener Beca Progresar, le permitió el gasoducto, le permitió Sí. sostener políticas sociales, y es una experiencia que de hecho quiero traer algo que estuvimos hablando ayer justamente con Liwe, que está del otro lado, ustedes no lo ven ahora, ahí levanta el dedito. Eh, la declaración del G20 de ayer, Ujú. en el artículo 20 y pico, no tengo el número, perdón, plantea estudiar, esos Sí, documentos sí, son sí. como muy enunciativos, Sí. pero bueno, me parece un hecho y ahí obviamente la pluma de Lula, que viene planteando esa discusión de, che, hay que mirar las grandes fortunas, Ujú. cada vez la gente está más afuera de Sí, el todo, impuesto mínimo a las empresas. y además esta cuestión de la globalización financiera, de Ujú. decir, los Musk o los Galperín de la vida que dicen, ah, no, yo no quiero pagar impuestos, me voy. Bueno, esto es complejo porque puede irse. Entonces, Puede ¿qué irse, haces? claro. Bueno, ¿y cuál es el incentivo? Cada vez el Sí, incentivo es ir más para abajo. Bueno, sí. capaz la Hay una discusión, carrera mundial de bajar exacto. impuestos a industria del conocimiento que es complicado. Y si no, mi visión es, si no hay multilateralidad en esto, Mm, estamos aráfoli, también, porque es obvio. teoría de juegos, Sí, sí, sí. pleno. Eh, Para algo servía. claro, finalmente Aromi para algo servía. Pero básicamente discutir estas cuestiones y capaz ya metiéndonos más para adelante, partiendo de lo fiscal, de una Argentina cada vez más desigual, una Argentina que si Ujú, uno mira en términos reales, 2012, 2013 estamos en el mismo lugar, ujú, que no le encontramos la vuelta ni en términos políticos, ni en económico, ni en productivo, en ninguna vuelta se la ujú. encontramos. No puede ser que siempre los que vengan a hacer el ajuste sea sobre los mismos. No puede ser que los que vengan a resolver ese problema del ajuste nos quedemos siempre a media máquina. Y discutir estas cuestiones, llámese impuesto a las grandes fortunas, llámese política productiva, llámese lo que se tenga que discutir. Yo creo que ahí hay un mandamiento generacional muy fuerte Ujú. a saldar. Obviamente tengo la utopía de que lo vamos a saldar, por algo estoy acá, eh, pensándolo y craneándolo, pero me parece que el primer paso es recuperar experiencias que uno tiene, que uno, Ujú, por lo menos en nuestro país, vivió, ¿no? Eh, entonces el impuesto a la grandes fortunas me parece una cuestión donde la 50 y pico de la población pobre, donde el 70 de los pibes, 60, 70 de los pibes pobres, ujú.
que son los futuros contribuyentes, o sea, ni más Sí. ni menos, ahí me parece que hay algo para recorrer, además con la desigualdad de ingresos, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza a nuestro país, sobre todo en los últimos años, es la desigualdad de los ingresos. Ahí hay algo que discutir. La eficiencia del Estado, una bandera a recuperar de el sector nacional Sí, que popular, el mismo Cristina planteó lo de la peronismo, eficiencia del Estado. un Estado eficiente, ¿no? No puede ser las cosas Mm. que uno escucha, ve o vivió, pero un Estado eficiente que dé respuestas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Viste? El Estado presente, ¿qué es el Estado presente? Sí, y que no es un problema solo Argentina, también está pasando. Ni hablar, pero sí con la tecnología, la fibra óptica, los recursos humanos calificados, las universidades nacionales que Sí, tenemos, sí, sí. che, ahí hay algo que tenemos que mejorar, sin lugar a dudas. Eso, un Estado eficiente y un rol para el Estado, Ujú. como una discusión. Y después sí, una política de desarrollo apoyada en ventajas comparativas, pero también eligiendo sectores estratégicos Sí. donde Argentina puede tener un potencial más allá de no tener ventajas, ¿no? Ujú. Eh, no sé, hay mucho dando vuelta en ese sentido. Hay experiencias argentinas que ARSAT es una experiencia. Sí, sí, sí. O sea, la energía nuclear es una experiencia. Ahí vos decís, che, no sé si Argentina está para esto, pero evidentemente algo sucedió Sí. y hoy exportás reactores nucleares. Entonces, hay algo ahí. Y esos picking winners, por ponerle un nombre, y vuelvo con un Estado eficiente. No puede ser que estemos subsidiando a empresa porque sí Sí, sí, sí. y no le pongamos a decir, che, ¿sabes qué, negro? Mira, el año uno te voy a subsidiar tanto y vos tenés que en el año 3 llegar a tanto nivel de exportación, generar tantos puestos de trabajo. Si no llegas a esto, chau, Ujú. viene el otro. O así, que es un poco lo que uno recorre de experiencias de desarrollo y obviamente en un marco de una multilateralidad, ¿no? Yo creo que entender a la región, fortalecer el Mercosur, la UNASUR, entendiendo el rol de Argentina en esa discusión y la alianza con Brasil, con Bolivia, Chile mismo, como grandes actores para la recuperación nuestra, ¿no? Y entendiendo estratégicamente y después la gran arena global, eh, China, BRICS, Estados Unidos, y el contexto que se viene, por lo menos en el corto plazo, como que hay oportunidades, Ujú. entiendo, de poder acomodarse en esa arena global. Tiro todo este abanico de cosas en la Sí. mesa, sui generis, No, no, o sea, micrófono me parece abierto. muy interesante sobre esto último que dijiste, que yo creo que el paralelismo con los 90 es clave en ese sentido, porque no son los 90 esto. Y yo creo que no estamos que recién salidos del consenso de Washington, donde son todos neoliberales. Creo que el panorama mundial es bastante diferente. Y para mí esto es una enorme oportunidad para Argentina. Eh, Bien, Así que yo creo que sin duda eh, eso es una diferencia bastante grande. Yo creo que hay otras salidas. O sea, no hay bien, tanto un consenso, un consenso. Es como también la etapa de los no consensos, como no es que hay una total. teoría que Sí, sí sí, es sí, esto, sí, total. económica. Entonces yo creo que eso es una oportunidad. Y después yo creo que, bueno, un tema también bastante importante es deuda, que es un problema que tiene Bien, nuestro país y Latinoamérica desde los 80, que el problema de siempre es, bueno, no podemos pagar las deudas solamente con las exportaciones. Eh, Néstor lo pudo hacer, pero no es lo que más suele sí, sí, suceder. sí, total. Eh, y nosotros creo que como un espacio que obviamente ve al FMI como un condicionamiento muy grande en términos de soberanía política y económica, hay que pensar qué vamos a hacer con la deuda, porque el FMI, nos guste o no, no se va a ir por los próximos quizás 10, 20, 30 años. Sí, sí, sí. Entonces hay que pensar qué vamos a hacer. Creo que ese es un tema también que no está muy desarrollado por parte de nadie. Sí hay algunos lineamientos, pero bueno, hay que pensar qué hacer con la Pero bueno, deuda. sí, y que generó mucho ruido puertas adentro, digamos. Recontra, O sí. sea, un jefe de bloque se fue, Sí, sí, un sí. ministro se fue, Sí, en el medio de una situación muy particular del país. O sea que es una discusión, sí, no sé si sí. pendiente, porque la premisa de crecer para pagar, entendemos que está en la mesa. Sí. Ahora, evidentemente, ¿qué posición tiene uno en la negociación, ¿no? Como Ujú. de
ante actores como el fondo. Y después entender también, y ahí capaz mucho más política la discusión para mí, Sí, sí, sin duda. eh, No, el problema con el del fondo origen, ¿no? no es económico De porque la ellos no deuda. esperan que les pagues. No, Ellos totalmente. esperan al revés, que no les puedas pagar y que tengan un montón de condicionamientos que te pongan a lo largo del tiempo, sin Tal cual. duda. Eh, pero sí, o sea, para mí, por ejemplo, Milei, si bien no suele hablar del FMI porque no habla mucho de lo externo, después en los hechos se ve que es una variable que les importa, no Total. solamente porque está muy contento con el triunfo de Trump, sino porque además, para mí, todo lo que hace ahora lo hace para que baje riesgo país y para que pueda Para que volver se a entrar a los abra la puerta, mercados. claro. Y Sí, cada vez ahí que ve a es la discusión Cristalina, de si pagar deuda con deuda está mal o bien, depende quién es tu acreedor. Así que para mí esa es una discusión que también se puede dar. yo creo que ahí nosotros, yo me voy a poner en vocero en este momento. En un mundo que no sé si entendiendo, pero interpretando lo que sucede en términos de la globalización financiera, poder tener medidas macroprudenciales, digamos, respecto al flujo de capitales, Ujú, que las tuvimos, ujú. lisa y llanamente, pero entender en el mercado de vuelta el pragmatismo como eje, la oportunidad. ¿No? La deuda es mala, no es mala. Como así, el déficit es malo, no es Ujú. malo. El tema es cómo administras eso, Sí, sí, sí. cómo te comportás con eso. Sí, Y además los vas a países hacer. más endeudados del mundo son Japón y Estados Unidos, Exacto. así que... Si vos haces el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, perdón por mi castellano, pero para llevártela toda, Sí, sí. y bueno, y es un No, hasta el problema. fondo lo admite igual, Es así un que... problema. La joda, ¿cuál era la joda? Sí, sí, sí. La joda era un salario bueno para los trabajadores, la joda fue el préstamo más grande de la historia que de un día para el otro se fue. Sí, sí, sí. Entonces, desde ese lugar yo creo que Argentina está, la posición es de mucha debilidad, y más en el contexto internacional y con los voceros que hoy tenés, es de mucha debilidad. Si nosotros no pensamos un proceso de un modelo de desarrollo, no la vamos a tener. Y si no construimos consenso político, mucho menos. Ujú. Entonces, como hay dos grandes variables, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que todos los partidos estemos de acuerdo en esta discusión. Porque no se Yo puede. lo veo muy difícil, Pero de qué otra pero sí, manera. sí. Pues de última es, che, le pago 2 charlitas a cualquier boludo que tenga el Congreso y me rompen la votación, ¿no? Tenemos que No, construir el sí, sí. consenso. Entonces, no, se fue a Washington porque devedor de la selección. Dale. No, y parece que saber qué hacer, tener claridad de, bueno, Total. queremos hacer esto, esto y esto, y vamos a discutir qué tanto se puede Porque negociar. necesito Pero hay que tener en claro primero qué es lo que el para queremos. qué. Sí. Y Total. esto, la deuda, bueno, ¿qué vamos a hacer con el FMI? O sea, ¿qué sería un buen acuerdo? ¿Qué sería lo esperable? ¿Pensamos que le vamos a poder pagar? ¿Pensamos que es mejor pagarle con deuda de privados y que el FMI se vaya y después ver cómo resolvemos lo? O sea, digo, son Claro. discusiones que Total. no tengo ni ahí saldadas, pero creo que está bueno empezar a darlas. Sobre todo si uno quiere gobernar este país. Total. Yo, hay mucho escrito con el fondo. Las nuevas generaciones no sé si está tan presente la discusión del fondo. Lo que sí que es, como decís vos, una condicionalidad de todo sentido, ¿no? Desde las revisiones semestrales Ujú. hasta las condicionalidades de política pública y después de alineación política, ideológica, Geopolítica, geopolítica, todo lo 100%. que sea. De repente nosotros nos queremos meter en Franja de Gaza. Ujú. Es Sí, como, sí, es sí. una banda. Más allá de la visión de nuestro presidente. Pero yo no puedo evitar pensar en que la única salida es productiva, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos poder resolver el estancamiento en los agregados, ¿no? El estancamiento argentino, Ujú. eh, la no resolución de conflictos internos, digamos, o la no construcción de consensos copados. No la Moncloa, porque no existe en la Argentina para mí la Ujú. Moncloa. Yo soy militante anti Moncloa, pero porque somos Argentina. No sé, nunca Sí, sí, sí. sucedió, no va a suceder nunca. Yo creo que hay que construir poder Ujú. y con esa construcción de poder generar los consensos, pero sentados de la silla Ujú. que tiene el poder, ¿no? Y cada vez abrazando a más gente. Si nosotros pensamos, no voy a decir el 2027, pues sería muy utópico, pero más adelante,
nuestra generación va a estar en esa discusión y va a tener que pensar qué modelo, ¿no? Sí. O por lo menos convencer a la gente de qué modelo. Yo, capaz volviendo a este libro que te comenté que estaba Sí. relojeando, la producción y el trabajo es el eje por el lugar desde donde hablamos nosotros. Sí. Y yo le sumaría un factor más, que es lo humano, en este mundo tan deshumanizado, ¿no? Sí, sí, Tan sí. individual, tan mezquino, tan malo, y de tanta hateada que existe hoy. Y entendiendo también esto, 70% de los pibes son pobres, tenemos un sistema jubilatorio que hoy es muy débil o Ujú. no puede dar respuestas, y el empleo que generamos no es el que desearíamos generar. Vaya tarea que tenemos. Sí. Ahora, si vos en esas, imagino que con compañeros y compañeras, esas charlas utópicas que uno tiene, Sí. No futuristas, somos decís, expertos igual en lo sectorial. Me gusta más la macro como, bien, como buenos egresados de estoy la UBA. bien, yo soy full macro. Pero uno, bueno, pero vayamos por la macro. ¿Qué es lo que interpretás que debería ser, bueno, nosotros somos esto y esto va a ser lo que nos ordene Ujú. en términos de lo macro? ¿Qué va a ser una política de tipo de cambio? ¿Qué vamos a hacer con la política monetaria, con la tasa de interés, agregado monetario? ¿Qué vamos a hacer con lo fiscal, subsidio energético, subsidio económico? ¿Qué vamos a hacer con la discusión de lo previsional? Una gran Sí, sí. discusión en Argentina para mí es la provisional, Sí. y que nosotros hicimos un montón con errores y aciertos, pero por lo menos haber sacado las AFJP, yo creo que ahí hay un acierto, hay una Sí, sí, recuperación de sí. una herramienta de gestión para el Estado. Después, bueno, hay discusiones que son las discusiones de hoy, de moratoria sí, moratoria no, qué empleo genero, quién aporta, quién no aporta. Son discusiones que en el agregado a mí me jode el ir a lo micro. No es, ¿cómo es? No hay equilibrio en el sistema provisional. Bueno, pero pará, ¿de dónde lo Sí, estás sí, viendo? obvio, obvio. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Y qué respuestas damos entendiendo que partimos de, o por lo menos yo quiero instalar eso, de un modelo de producción trabajo humano, ¿no? Sí, No es el equilibrio del Excel, no es, como decíamos antes, no es la regla fiscal, es, che, estamos haciendo esto para que la gente sea feliz, viva sí, mejor, sí. tenga mejores condiciones de vida. Sí, no, y o sea, en ese sentido, yo creo que cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué la gente está tan enojada? Eh, es porque tu botonera también de herramientas pasa a un segundo plano cuando ves que la Argentina no crece hace 10 años. Entonces decís, ah, bueno, claro, ves la evolución del PBI y decís, bueno, ahora entiendo los problemas que tiene la Argentina. Cuando no puedes resolver los problemas más estructurales, ahí aparece sí el uso de las políticas monetarias y fiscales como para más o menos pilotear, Llevarla. sí, como más o menos poder administrar, bueno, qué tipo de distribución del ingreso querés. Pero no le podés tampoco pedir a tus variables macro que Sí, solucionen todos los no hacen problemas del magia. país. No, claro. Porque eso, bueno, si yo aprecio la moneda, mejoran los ingresos. Bueno, pero si vos no resolvés tu problema externo, en algún momento esto te va a estallar. Entonces yo creo que hace mucho tiempo que le pedimos a las variables macro que hagan, Sí, sí, sí. que se Haz banquen lo toda la tuyo. distribución del ingreso y no. Claro. Eh, Gobierne quien gobierne, te estalla. Para mí, o sea, como peronismo particularmente, creo o sea, un poco, bueno, fue lo que hizo Perón, pero creo que lo que hay trasfondo es, bueno, el concepto este de restricción externa aparece cuando uno se plantea crecer. Cuando uno se plantea, bueno, no quiero simplemente alinear mi productividad al salario, sino que quiero un poco más. Entonces, para mí, en ese sentido, lo productivo es clave para pensar qué modelo uno quiere. Yo no sé si es la industria tal cual fue el siglo pasado. Yo creo que capaz hay que pensar un poco más en qué tiene Argentina ventajas comparativas y buscarle la vuelta, agregarle valor agregado. Son discusiones, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero bueno, son las Sí, sí, discusiones sí, sí. sobre vaca muerta, gasoducto, litio. Yo lo veo más por ese lado que pensar en, bueno, vamos a mañana a poner una Sí, sí, fábrica sí, y sí. empezar a hacer, El iba a decir justicialista. celulares, pero bueno, ya los hacemos Ya lo sé. en el sur y nos sale Claro. bastante caro. Claro. Pero yo lo veo más por ese lado. Y después en términos más capaz de política fiscal,
por supuesto creo que los impuestos no es solamente una herramienta de recaudación, sino que en términos distributivos es muy importante. Pienso que esta teoría de, bueno, no sé si teoría, pero premisa de que, bueno, el déficit hoy, si yo me ayuda a aumentar el crecimiento para mañana hacer superávit, evidentemente no, porque tenemos déficit crónico hace una década, pero sí creo que efectivamente hay que pensar una reforma tributaria. Justamente cuando la botonera cada vez es más chica. Entonces cobra mucha más importancia empezar lo fiscal. Previsional, sin duda, es un tema que hay que verlo. Salud también. Creo que tener, también Cristina varias veces lo mencionó, pero tener un esquema de salud privada, obra social y salud pública, hay algo de todo eso que no funciona muy bien. Total. A priori se solaparían algunas cosas. Algunas cosas sí, sin duda. Entonces yo creo, bueno, que por el lado de los gastos hay que ver más en cómo se gasta y no tanto en cuánto. Y en el tema de los impuestos, bueno, sí, hay que hacer una orientación que sea muchísimo más progresiva. Todo esto igual se hace, en mi opinión, cuando uno recién asume un gobierno, ¿no? O sea, a Massa no le ibas a pedir el año pasado, porque ya está. Pero Milei, o sea, que ganó y ganó bien, digo, con un caudal de votos importantes, sí, es cuando recién ganás podés hacer todo esto. Hacer una reforma tributaria requiere una coordinación política y una habilidad muy importante. Hacer una política de ingresos también, digo, sentar a empresarios, trabajadores, decir yo voy a hacer esto, esto y esto. O sea, todas estas discusiones que yo estoy diciendo, que capaz como economistas decimos, bueno, sí hay que hacer una reforma tributaria, después obviamente en la política es muy complejo. Pero bueno, yo creo que por lo menos tenemos que tener claro qué queremos hacer y después ver cómo lo logramos. Muy bien. Ahí el coequiper del otro lado nos dice que ya estamos entrando en la recta final. Como para cerrar, me gustaría que comentes primero las vivencias de nuestra querida facultad. Me metería un poco a discutir si querés la reforma del plan, así, peloteémoslo. Y después el evento que va a suceder en los próximos días, la semana que viene. No me acuerdo los números de los días, lo revisamos antes de empezar, pero bueno. Nada, comentar un poco eso, invitar gente y que del otro lado también se vengan, se pasen por la facu, que por lo que me comentó Lu recién, el evento va a estar muy potente, con mucha cosa, mucho de esto que estuvimos charlando ahí, por gente mucho más capacitada que uno, va a estar dando vueltas, así que en la facu la semana que viene y no mucho más, creo. El plan de estudios es algo que... Y más con los soft que tiraste de... Bueno, pero para que vengas, a ver, no voy a decir nada de los planes de acá, sino que tenés que venir al panel de planes de estudio, que además también voy a estar yo. Ahí va, listo, mirá. Y otros docentes de la facultad. Abrocho. Son 3 días. Bien. Es el miércoles 27, jueves 28 y viernes 29. Perfecto. Es Córdoba y el FAEP, sí, que es el Foro Economía Política. Lo estamos organizando con otros compañeros y con varios también centros de estudios y universidades del conurbano. Perfecto. Va a ser en la Facultad de Económicas. Y hay paneles de distribución del ingreso, trabajo, enseñanza de la economía, planes de estudio, macroeconomía, productivo, también que voy a ir a aprender. Perfecto. Para los economistas de la UBA, tributario, así que bueno, va a estar bueno. Bien, horario todo el día. Sí, en general depende del día, pero sí, hay todo el día y hay bastantes paneles, sobre todo post-horario laboral, para que sea más inclusivo. ¿Alguna arroba donde se pueda ver la gente esto? El FAEP es creo que es faep.org, pero es el FAEP, F-A-E-P, que es el foro en Instagram. Lo buscaremos ahí y la semana que viene nos encontraremos en esos pasillos que tanto queremos. Y ahí hablaremos de los planes de estudio. Y ahí nos meteremos con los planes de estudio. Lu, muchas gracias por venir. Obviamente las puertas de acá recontra abiertas para vos y todo aquel compañero o compañera que quiera venir a charlar. Y bueno, nos veremos la semana que viene. Y si no, próximamente en otro capítulo de Mate Largo. Ya entraremos en el capítulo número 3 en el próximo. Ya hay nombres dando vuelta que pueden venirse. Obviamente la premisa es jóvenes, voces nuevas que estén comprometidas y que quieran discutir y tomarse un mate para charlar de estas cosas. Nuevamente gracias por pasarte por acá. Y del otro lado, como siempre, @gauchostream, comenten, likeen, alimenten ese algoritmo y sigamos compartiendo esta aventura que con Ligüe, que está del otro lado, hicimos llamar Gaucho Stream. Muchas gracias, sean felices.